Génesis 13. 13,1, 2 En los días de Abraham, dueños de ovejas y ganados podían adquirir una gran riqueza. La riqueza de Abraham no solo incluía plata y oro, sino también ganado. Estos animales eran una mercancía valiosa utilizada como comida, vestido, material para tiendas y para sacrificios. Ellas eran por lo general comerciadas por otros bienes y servicios. Abraham pudo observar el crecimiento y la multiplicación diaria de su riqueza. 13,5 al 9 Al enfrentar un conflicto con su sobrino Lot, Abraham tomó la iniciativa de resolver la disputa. Él le permitió a Lot que eligiera primero, aun cuando Abraham, siendo mayor, tenía ese derecho. El ejemplo de Abraham nos muestra cómo debemos responder a las situaciones familiares difíciles. 1. Tomar la iniciativa para resolver los conflictos. 2. Permitir a los demás que hagan la primera elección, aun cuando eso signifique que no tendremos lo que queremos. 3. Poner la paz familiar por encima de nuestros deseos personales. 13,7, 8 Rodeados de vecinos hostiles, los pastores de Abraham y los de Lot debieron haberse unido. En lugar de eso, permitieron que la envidia los separara. Situaciones similares existen hoy día. Muchos cristianos discuten y pelean, mientras Satanás está trabajando alrededor de ellos. Las rivalidades, las discusiones, los desacuerdos entre creyentes pueden ser destructivos de 3 maneras. 1. Pueden dañar la buena voluntad, confianza y paz, la base de las relaciones humanas. 2. Obstaculizan el progreso de importantes metas. 3. Nos hacen concentrarnos en nosotros mismos y no en el amor. Jesús supo cuán destructivos pueden ser los argumentos entre hermanos. En su oración final, antes de ser traicionado y arrestado, Jesús pidió a Dios que sus seguidores siempre fueran 1 Juan 5:21. 13,10, 11 El carácter de Lot se revela por sus elecciones. Él tomó la mejor parte de la tierra aun cuando esto significaba vivir cerca de Sodoma, una ciudad conocida por su pecado. Él fue codicioso, deseó lo mejor para sí mismo, sin detenerse a pensar en las necesidades de su tío Abraham o en lo que era justo. Nuestras vidas son una serie de decisiones. También nosotros podemos elegir lo mejor mientras ignoramos las necesidades y los sentimientos de otros. Esta clase de decisiones, como lo mostró la vida de Lot, causa problemas. Cuando dejamos de decidir en la dirección de Dios, todo lo que nos queda es decidir en la dirección equivocada. Lot Algunas personas simplemente viven a la deriva. Sus alternativas, cuando pueden reunir suficiente voluntad para tomar decisiones, tienden a seguir la ley del menor esfuerzo. Lot, el sobrino de Abraham, era ese tipo de persona. Cuando era joven, Lot perdió a su padre. Aun cuando esto debió haber sido duro para él, contó con el ejemplo de su abuelo Taré y de su tío Abraham, los que lo criaron. Aún así, Lot no desarrolló el sentido de propósito que aquellos tenían. Estaba tan atrapado en el momento presente que era incapaz de ver las consecuencias de sus acciones. Es difícil imaginar lo que habría sido de su vida sin la atención esmerada de Abraham y la intervención de Dios. En el momento en que Lot fue sacado de esa situación, su vida había dado un horrible giro. Había estado tan mezclado con la cultura de sus días que no quería dejarla. Luego sus hijas cometieron incesto con él. Su vida sin rumbo lo llevó finalmente a un camino muy definido, la destrucción. Sin embargo, Lot es llamado justo en el Nuevo Testamento, 2 Pedro 2:7. Ruth, la descendiente de Moab, fue un antepasado de Jesucristo, aun cuando Moab fue el resultado de la relación incestuosa de Lot con una de sus hijas. Esto nos da esperanza en el sentido de que Dios perdona y a menudo saca circunstancias positivas del mal. ¿Qué dirección lleva su vida? ¿Va usted hacia Dios o se aleja de Él? Si su vida va a la deriva, decidirse por Dios puede parecerle difícil, pero es la única decisión que pone todas las demás decisiones en una luz diferente. Puntos fuertes y logros. Era un hombre de negocios exitoso, Pedro lo llamó un hombre justo, 2 Pedro 2:7 y 8. Debilidades y errores.
Cuando tenía que tomar alguna decisión, tendía a posponerla, luego elegía el curso de acción más fácil. Cuando se le daba a elegir, su primera reacción era pensar en sí mismo. Lección de su vida: Dios quiere que hagamos algo más que vivir a la deriva, quiere que seamos una influencia a su favor. Datos generales: donde vivió primero en Ur de los Caldeos, luego se trasladó a Canaán con Abraham. A la larga, se mudó a la malvada ciudad de Sodoma. Ocupación: ganadero rico, ganado bovino y ovino. Además, funcionario de la ciudad. Familiares: padre, Harán. Adoptado por Abraham cuando murió su padre. No se menciona el nombre de su esposa, que se convirtió en una estatua de sal. Versículo clave: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Génesis 7:16. La historia de Lot se relata en Génesis 11 a 14. 19. También se menciona en Deuteronomio 2:9. Lucas 5:28 al 32. 2 Pedro 2:7 y 8. 13,12. Al principio pareció ser una sabia decisión por parte de Lot: buen pasto y agua abundante. Pero no se dio cuenta de que la influencia pecaminosa de Sodoma podría originar tentaciones tan fuertes que podían destruir a su familia. ¿Ha decidido usted vivir o trabajar en una Sodoma? Aun cuando usted pueda tener suficiente fuerza para resistir las tentaciones, puede que otros miembros de su familia no. Mientras que las Escrituras nos mandan que nos acerquemos a la gente de la Sodoma que está cerca de nosotros para ganarlos, debemos evitar convertirnos en el mismo tipo de gente que estamos tratando de alcanzar.